Hola, papitos, hola, mamitas. Buen día. Hoy 4 de diciembre, pues bueno, teníamos una cita para poder trabajar lo referente a la evaluación y una pequeña rendición de cuentas del primer momento de evaluación, que tiene que ver con el primer trimestre de este ciclo escolar. Y bueno, el 30 de noviembre, el lunes, recibieron de manera personal en su chat de WhatsApp la boleta de evaluación que lleva las observaciones del primer trimestre. Entonces, esta plática tiene que ver con eso, con algunas cuestiones que creo que son muy importantes y con una encuesta que se trabajó al interior del grupo con un formulario. Entonces, sobre eso quiero tocar algunas cuestiones importantes. Y bueno, vamos, nuestro primer tema que vamos a trabajar es el de evaluación formativa. ¿Y qué es esto de la evaluación formativa? En preescolar, si bien nosotros sabemos que en preescolar no existe una evaluación de número cuantitativa, sino es cualitativa, que habla de las cualidades que observamos en las manifestaciones de los niños, en el hacer las cosas, en el desarrollo de habilidades y en la manifestación de saberes, conocimientos. En algún otro video yo les hablaba acerca del enfoque competencial, en el que se enlazan estos elementos que son los saberes, habilidades, actitudes y valores implícitas en el hacer y en cómo resolvemos. Entonces, parte de la evaluación en preescolar se centra en esto y es muy tangible el que ahora con las evidencias que ustedes han estado enviando, que han sido videos, fotografías, audios, en donde yo puedo observar, puedo escuchar el hacer de los niños en relación al apoyo que se les está dando en casa en las planificaciones. Entonces, de eso se trata la evaluación. Y esta palabra que viene abajo, evaluación formativa, bueno, esta refiere precisamente tal cual a una formación, a un proceso formativo que la evaluación nos da elementos para poder mejorar. Entonces, quiero eh, pasar a la siguiente diapositiva. Y en esta, bueno, tengo este pequeño esquema que espero pueda servir de utilidad en una evaluación conclusiva, como la que posiblemente vivimos nosotros los adultos, ustedes los papitos en su vida como estudiantes, era solamente el que una calificación dijera a lo mejor hasta quién eres o tu desempeño, ¿no? Entonces, cuando concluyes solo en un número, finalmente no da más elementos o no se vuelve justa la evaluación porque solamente sanciona y es de carácter conclusivo. Suma si entregó, no entregó puntos y cosas así de estas, pero no más allá del desempeño de los alumnos. Entonces, aquí hay que ver en realidad acerca de los aprendizajes, qué es lo que puede, de ese punto en el que se quedó, puede llegar a otro punto. Entonces, solamente la conclusiva es, ¿qué aprendiste? Y nosotros no nos centramos solo en eso, la evaluación formativa tiene un papel interesado en conocer por qué y en qué se equivocan o hay ese atraso a lo mejor y cuáles son las fallas que se tuvieron en el desempeño, en la manifestación de la evidencia. Entonces, aquí es ayudar a mejorar el aprendizaje con una realimentación o retroalimentación. Es decir, siempre no puede quedar una tarea aislada de que se entregó, ni siquiera sabemos si llegó o no llegó, qué pasó, porque a veces me preguntan hasta ustedes como adultos, ¿estuvo bien, estuvo mal? Entonces, porque desde la indicación es parte de este proceso. La actividad viene de un aprendizaje esperado y para poder llevarla a cabo, bueno, ese es otro proceso. Y uno más es la evidencia que da cuenta del logro de los alumnos en diferentes niveles de desempeño, porque no todos lo logran al mismo nivel. Entonces, me parece muy bueno el que ahora las evidencias solo las compartan a mi chat personal
porque a veces eso también genera en los adultos y en los niños el compararse. Entonces, cada niño tiene un proceso distinto y la evaluación, cuando es formativa, apoya a cada uno en los diferentes ritmos, niveles de aprendizaje que tienen, y ahora aunado a un elemento mayor, algo complejo, que es el trabajar en casa, porque los contextos de los niños ahora para aprender son en su casa. No los tengo en un aula donde todos tienen ciertas condiciones similares. Ahora también tiene que ver con la participación activa de los padres de familia. Entonces, esto genera que la evaluación sea completamente distinta entre unos y otros, y de eso quiero platicarles. Aquí es en qué te equivocaste y cómo puedes mejorar. Algunos aciertos, algunos errores que se pueden tener, o cómo puede haber sugerencias que permitan que en otros momentos la actividad o el desempeño en un aprendizaje esperado de tal campo formativo o tal área de desarrollo mejore. Eso es lo que se busca. Entonces, esta frase que está ahí abajo, todos aprendemos de los resultados. Esto es algo muy importante, los resultados que desde el 24 de agosto a la semana 12, que comprendió este primer periodo, primer momento de evaluación, bueno, valorar desde la planificación qué actividades fueron más asertivas que otras, porque también yo tengo que evaluar mi desempeño, ustedes tienen que evaluar su propio desempeño y juntos evaluar el desempeño de los niños, porque yo emito juicios valorativos cuando yo les mando un audio, porque todas las evidencias que ustedes envían, a veces me tardo, pero todas tienen una realimentación de qué se hizo, resaltar el esfuerzo, resaltar ese toque creativo que le dan los padres, que le dan los niños a la evidencia, que se aplaude, que se admira, que se reconoce. Entonces, eso es parte de este proceso de formación que tenemos en la educación preescolar. Y repito, aunado a las circunstancias que ahora por la pandemia pues tenemos, ¿no? Que a todos nos vinieron a mover nuestro mundo, pero bueno, de eso se trata esta plática. Y en la evaluación formativa, vamos por esta parte de una evaluación más justa. ¿Y a qué se refiere esto? Esta imagen a mí me ilustra de maravilla. A mí como maestra me hizo entender muchos elementos importantes en el que no se puede tratar a todos los niños y ahora a las familias, que es el contexto donde el niño aprende, ahora en este ciclo escolar y no sabemos hasta cuándo, es que no todos son iguales. Dice esta imagen, está un maestro, tiene a sus alumnos que es un ave, un mono, un pingüino, un elefante, un pez, una foca y un perro. Entonces les dice a los alumnos, para que la evaluación sea justa, todos van a realizar la misma prueba, van a subir a ese árbol. Entonces, wow, o sea, si nos ponemos a analizar esta imagen, pues de sí, quién creen que es el que lleva ya una desventaja rotunda, o sea, ni para intentarlo? Pues el pez, ¿no? Porque le llevaría, o sea, no, yo creo que le va con ello la vida, pues, el intentar querer subir al árbol, porque tiene que salir de su hábitat. Entonces, eso es algo muy importante que hay que considerar, el que no todos tienen las mismas posibilidades. Y en este caso, ¿quién sería el que lo haría porque está en sus habilidades, está en su zona de confort, tiene todo pues para ser exitoso? ¿Qué pues sería el ave, el mono tal vez? O sea, pero los demás, el elefante, o sea, ¿cómo? Tal vez intente, pero el pez no tiene manera de intentarlo. Y esta es una forma en la que tanto en el diseño de las actividades, porque también ahí va implícita ya la evaluación, en el planteamiento que se hace de las actividades, el tipo de materiales que yo les propongo para que ustedes trabajen, a mí me encanta porque ustedes siempre mandan un plus, más allá de esto lo magnifican, lo entienden muy bien. Entonces,
Esto es algo que nos permite entender que cada familia en este caso y cada niño en ese contexto tiene oportunidades diferentes. Entonces, con base en ellas, habrá que tener también esta consideración para que todos tengan dentro del sentido común las mismas posibilidades para poder trabajar y de esa manera también ser evaluados. Entonces, eso es algo muy importante que debemos considerar. Quiero explicarles, cada semana, yo ya se los he contado varias veces, cada semana a nosotros como maestros nos mandan una cartelera como esta, que está aquí, que es la parrilla, que le llamamos. Si ustedes se dan cuenta, cada día hay 2 aprendizajes esperados para trabajar. En total son 10 aprendizajes por semana, que con una actividad o con un programa, un video que proponen en Aprende en Casa, en la programación de televisión, pues nos da la pauta. Pero a nosotros como maestros el trabajo que tenemos que hacer es pensar cómo y qué es lo que se va a reforzar con una planeación que se les envía a ustedes al inicio de la semana. Yo he tratado que en algunas de las semanas como que profundizar un poco más en algún aprendizaje esperado para que no se carguen las actividades porque entendemos, seguimos sobre esa misma línea. Ustedes no se dedican a trabajar con los niños, tienen muchas ocupaciones, trabajan, las jornadas laborales son muy intensas muchas veces, sin embargo, entonces se acota. Yo les estoy poniendo un aprendizaje por día o a veces uno lo trabajo en 2 días para que sean solo 4, para poder centrarnos de manera específica. Aunado a que buscando algunas metodologías que pudieran apoyar este trabajo tan complejo para ustedes como padres y para mí como docentes, es el ABP, que creo yo, a diferencia de que ustedes opinen otra cosa, que ha venido a ser una metodología muy asertiva para poder trabajar, porque trato de seleccionar los aprendizajes que considero que requieren mayor apoyo y se van hilvanando con estas temáticas, estas preguntas o temas específicos que nos ayudan a presentar como un todo las actividades de la semana. Entonces, creo que eso le da mayor sentido y al trabajo con el acercamiento a la cultura escrita a través de los cuentos, que es algo que es un derecho de los niños y que aparte creo que ha sido, si yo ahorita les pregunto, y si el Grufaló y mi día de suerte y de qué otra cosa, de otro cuento que recuerde que hayamos visto, bueno, ahorita el que tengo más al presente, el de Vegetal como sientes, el tío lobo, el monstruo come juguetes, han sido cuentos que han venido a dar un aire importante porque se genera este contacto de los niños, se vuelven un puente los cuentos de contacto. Entonces, para poder trabajar con esta parrilla, a mí me ha servido mucho trabajar con el ABP. Aquí tengo un resumen así muy cortito. Aquí faltan las 3 primeras semanas, que fue del 24 de agosto a la semana 4, que no trabajábamos con el ABP porque fueron 3 semanas de repaso. Pero a partir de la semana 4 a la semana 12, que tengo aquí, han sido lo que entró en este primer trimestre para poder evaluar, que fue lo de septiembre, del festejo de mi familia con los aprendizajes, mi día de suerte, que fue una semana de cuentos, de pintar ratones y de México suena, y bueno, todo esto, ¿no? Que ha venido a ser como que una estructura que nos ha dado sentido. Cada semana tiene su toque, su complejidad, y también sus actividades que han permitido que los niños vayan consolidando muchos aprendizajes esperados. Entonces, el de a quien le toca también, de Nicanor y Elvira y Rosita, las leyendas que trabajamos también de la flor de cempasúchil, es decir, tantas
los temas han sido como que han amalgamado todos los aprendizajes que hemos estado reforzando en el Aprende en Casa 2. Entonces, bueno, esto, ya no quiero extenderme más en esta parte, pero es en esencia lo que se evalúa, los aprendizajes esperados que se trabajaron a través de estas planificaciones con el ABP, y aquí están las que se trabajaron. Y bueno, ustedes tienen una boleta en la que emito una breve observación y que me quedo corta porque el espacio es muy pequeño para poder colocar muchas cuestiones. Tuve que ser muy selectiva en lo que se colocó, pero finalmente un respaldo fundamental que tengo del trabajo y de los aprendizajes que se han logrado con cada uno de sus niños, pues son sus carpetas de evidencias. Yo he estado guardando en el Drive también la realimentación que les doy y también buscar el que los niños se motiven, que estén animados para seguir trabajando en casa. Entonces, esta es la primera parte, les decía, y en el mes de marzo, yo no sé en qué condiciones estemos, o sea, Dios quiera que ya podamos estar en la escuela. Y esto que estoy haciendo con ustedes en este video, se trabaja, se les cita a ustedes en la escuela para poder revisar toda esta parte y que ustedes lean y firmen en ese momento de que están enterados de la primera parte de la evaluación. Bueno, en este caso ustedes lo tienen en digital el documento y esta imagen me gustó mucho. La educación es un arma, es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Créanme que pareciera que es a veces irrelevante, insignificante. He escuchado por ahí de repente comentarios que a lo mejor buscaran ustedes tener un libro de ejercicios o que ya escriban los niños. Y yo creo que hay muchos procesos que hay que respetar y que efectivamente yo creo que el arma poderosa de la que habla aquí en la educación es aquí, en el poder generar procesos de pensamiento que nos generen un pensamiento reflexivo, creativo, un pensamiento que eduque la curiosidad natural de los niños y el que puedan reforzar también el lenguaje, porque el lenguaje es la herramienta fundamental para poder aprender. El lenguaje genera conceptos y hay muchos otros elementos como la capacidad de escucha, que es importante. Esas son las bases fundamentales. Los niños son de segundo grado y hay muchas cosas previas al que los niños ya escriban y se pretenda a lo mejor que ya se acerquen a cuestiones formales de la lengua escrita y cuestiones que son procesos que nos esperan más adelante. Y ahorita necesitamos generar muchas cuestiones, muchos vínculos afectivos, no solo entre ustedes como familia, sino también con mi persona, y creo que ahí vamos. O sea, para mí es tan satisfactorio, es parte de la educación, el que un niño empiece a sentir un afecto por una persona, porque con muchos de ustedes no nos conocemos físicamente, nos hemos escuchado todos los días cuando mandan evidencia, los escucho, me escuchan, nos lo hemos visto pues brevemente, ¿no? Pero eso es parte de la educación, el ser y el formar a este ser con una manera de pensar y a entrenar ese pensamiento. Yo les hablo mucho a los niños sobre eso porque las actividades tienen un trasfondo muy importante en la cuestión cognitiva. Quiero irme a la parte de la encuesta que trabajamos con ustedes, que fue muy satisfactoria. Viene la primera pregunta, si se adecuó un espacio tranquilo para poder trabajar, y bueno, aquí está el 57%, siempre lo hace, el 28% casi siempre y el 14% algunas veces. Esto es algo muy importante que yo les pido en la medida de lo que sea posible en casita, y yo agradezco el esfuerzo que hacen porque muchos no es porque
tengan el tiempo, sino porque buscan y les preocupa esta parte con los niños. Si se planifica un horario en el que coman, duerman, jueguen y hagan las actividades, es muy importante esto también, que puedan tener una rutina en el trabajo y no sea de, ahorita lo hacemos, ¿no? Cuando sea posible, establezcan un horario. O sea, yo llego de trabajar a tal hora, pero bueno, en ese momento trato de ir viendo qué puedo avanzar, ¿no? O checar esta parte, pero bueno, aquí está el porcentaje también. Gana más el porcentaje de casi siempre y solo el 19% siempre lo hace. Otro en el apoyo de las actividades, pero que no las realizan. Esto es algo muy, muy importante. Bueno, tenemos un porcentaje muy alto de que siempre apoyan, pero no realizan las actividades. Y bueno, se va moviendo en parámetros muy similares. Bueno, el 19% nunca, el 9,5 y el 9,5 en casi siempre y algunas veces, que no realicemos las actividades por los niños, por cumplir a lo mejor en algún momento, ¿no? Que no es el caso. Yo veo las actividades, o sea, son videos, son audios en los que yo veo cómo lo hacen los niños. Esto es algo muy importante, el que ellos se involucren en el hacer, porque las actividades son para que las realicen ellos. Estoy al tanto de las indicaciones de la educadora. Bueno, un porcentaje muy alto, 52% casi siempre, un porcentaje también alto, 38% siempre y solo un 9,5% algunas veces. Yo agradezco porque efectivamente esto es un reflejo del gran nivel y compromiso que tengo un grupo muy cumplido. Estoy muy contenta porque soy una maestra muy afortunada y más en este tiempo de pandemia. De verdad, gracias por su nivel de compromiso y su respuesta ante el trabajo. Estoy al pendiente de enviar las evidencias. Tenemos un porcentaje muy alto de casi siempre, 19% siempre y algunas veces 23%. Entonces, también esto es algo importante. Yo entiendo por cuestiones del celular, de las recargas que se hacen. Hemos estado haciendo ajustes. Hay quienes me mandan el día viernes. Es válido también, pero bueno, eso es lo importante, que estén a tiempo y en forma para poder evaluarlas, porque si no se juntan con las que ya vienen de la otra semana y que a veces son demasiadas. Y les agradezco, aprovecho porque de repente sí tardo, a veces hasta otro día les contesto porque de repente me saturo aunado a que a veces se me solicitan algunos otros trabajos y eso complica el ritmo que tengo para ir evaluando. Platico con mi hijo para conocer sus intereses, como los temas que se le dificultan. Y bueno, aquí me encanta siempre, un 81% siempre lo hacen. Y eso es algo que se ve y se refleja, porque yo veo las evidencias. No es de que, a ver, la voy a grabar ahorita, sino que lo trabajan previamente, lo hacen, dialogan con ellos y posteriormente presentan su evidencia, que comúnmente, bueno, son, repito, audios o videos para que yo pueda tener esta posibilidad de ver a los niños, ¿no? Y eso lo agradezco muchísimo. Si se mantiene comunicación constante con la maestra, 57% siempre, 23% casi siempre y algunas veces 19%. Entiendo porque no estamos a disposición, ¿no? Pero bueno, hay un porcentaje muy alto y yo lo veo. O sea, cuando yo les solicito y les pido apoyo en algo, están prestos para el trabajo. Si se motiva felicitando a los niños en sus esfuerzos, esto me encantó. Siempre 95% y solo nos quedamos con casi siempre. O sea, ¿qué se hace? Y yo los escucho cuando graban su video. O sea, es satisfactorio para ustedes como padres ver el que los niños tienen un desempeño muy destacado en pensamiento matemático, en lenguaje y comunicación, en las respuestas que dan, en artes también. O sea, hay un despliegue de talento, de capacidad de los niños y eso yo, muy bien. O sea, esas palabras también son parte de este proceso educativo.
Ustedes también son en este momento, aunque no estuviera la pandemia, son educadores de sus propios hijos, pero ahora con la pandemia lo son más maestros de lo que estoy yo siendo ahorita. Entonces, es un trabajo ahora sí, conjunto. Hay una corresponsabilidad del docente, de los padres, y pues finalmente lo que nos interesa son los niños, a quienes buscamos darles todo, son los niños. Entonces, esta respuesta me encantó mucho. ¿Qué es lo que más les gustó a los niños o les gusta? Y yo les preguntaba esto en la encuesta y bueno, me gustó porque creo que ahí vamos, pero voy a centrarme en esto. Cuentos, fue algo que gustó mucho, entonces voy a tratar que la BP siempre se relacione con algún cuento y estar también, porque digitalizo los cuentos, no hay un banco de cuentos, entonces también eso a veces genera problemas y pues buscaré cuentos, manualidades, bailar, les gustó lo del agua con el trasvasado, también experimentos que manipulen los niños, modelar con plastilina, pintar, dibujar, contar con números, juegos de mesa, y varios fueron así como que el pez. Fue algo que en este periodo, en este primer trimestre, gustó mucho. Y pues trato en la medida de lo posible de generar ideas, de hacer algo y también pues ojalá y en esta época de diciembre algo se me ocurra para que podamos tener esa pequeña interacción de un toque afectivo con los niños y de esa manera también no solo con palabras brindarles pues ese cariño y ese afecto a mis niños, porque así los considero, son mis niños, ustedes me los prestan. Y bueno, quiero solamente ya para cerrar hablar acerca de los propósitos de la educación preescolar. No los voy a decir en este momento, solo voy a hablar de generalidades. Se centra el programa que nos rige actualmente, ya se los había comentado, es este que está aquí, aprendizajes clave para la educación preescolar, y todos los aprendizajes esperados emanan de un perfil de egreso, pero también de propósitos de la educación preescolar. Se centran en enfoques con los que se van trabajando, no es lo mismo cómo se trabaja lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, artes, educación física o educación socioemocional. Cada una tiene un enfoque distinto, pero lo que en común las entrelaza es que se desarrolle un pensamiento reflexivo, crítico, creativo y que se fomente la naturaleza, la curiosidad natural de los niños. Entonces, tiene mucho que ver con el pensar, el que los niños piensen, que generemos estos procesos de reflexión, no darles la respuesta como tal, como si fuera una adivinanza de ¿cuá? 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 Sí, porque los niños son capaces de hacerlo, pero cuando ellos lo entienden y lo captan, lo hacen. Yo comentaba, fue algo muy satisfactorio ver cómo los niños hacen sus propios descubrimientos, porque hay una naturaleza curiosa, hay lenguajes artísticos que los niños tienen que desarrollar, la capacidad también de cada vez hacer oraciones más largas, más claras, con mayor estructura, desarrollo de una conciencia fonológica y que los niños empiecen a tener a estos descubrimientos acerca de, es que ahí dice esto porque tiene un orden, porque empieza con esa letra y esa letra suena así. Hacen deducciones, y los niños pueden poco a poco ir experimentando, descubriendo, creando sus propios conceptos de lo que observan, de lo que escuchan, de lo que sienten. Entonces, todo esto se trabaja a través del diálogo, de la observación, de escuchar atentos y de desarrollar esa capacidad de escuchar, porque es parte también de el que el niño pueda
conocerse a sí mismo, regularse a sí mismo también, en estar un momento tranquilo porque tiene que escuchar, porque está atendiendo con sus sentidos. Todas estas cuestiones son parte de los propósitos de la educación preescolar, que busca desarrollar en los niños esa capacidad. Hay niños que son muy introvertidos y los lenguajes artísticos son para ello, para que puedan los niños interactuar, socializar, saber qué sienten otras personas, qué piensan y cómo piensan ellos, cuáles son sus ideas, los conceptos, repito, que ellos van formulando y cada vez se hacen más complejos. Sus preguntas ya no son las mismas de cuando tenían 3 años. Los niños ahora hacen nuevas preguntas porque tienen mayores descubrimientos que hacer. Es decir, estos propósitos encierran el pensamiento tal cual y en la acción del hacer, desarrollo de habilidades y capacidades también motrices, como es en la educación física, la coordinación que ellos empiezan a tener desde que entrenan el ojo, la mano, cómo toman eso es algo que quería mencionarles, cómo toman el lápiz. La mayoría de los niños inician haciéndolo así, van mudando después a cosas como estas y tienen que ir logrando poco a poco. Esta es la posición pinza a la que los niños deben de llegar. Si ustedes no escriben así, papitos, quiero pensar, les pregunto, ¿les salió algún callo o marca, como dicen, cuando escribían? Porque cuando hacemos esto no es la postura correcta, ni así. Hay formas tan curiosas que se quedan porque no se trabaja con eso. Esto es la pinza con la que los niños deben tomar el lápiz para poder escribir. Esta es la postura correcta. No sé si se alcance a ver, para poder escribir así. Estos dedos solo son el refuerzo. Poco a poco los niños lo van logrando. Tratemos de hacerlo. No tengo aquí a la mano una pinza, pero en otro video les voy a mostrar cómo con una pinza de ropa se puede acomodar y les da ajuste a los niños para que estos deditos no los metan para poder escribir. Esto, por eso hay crayolas entrenadoras gruesas, lápices gruesos, hasta llegar a esto, que es un lápiz convencional, que a los niños les va dando soporte, repito, para poder escribir. Cosas como esas son muy importantes para poder trabajar. Y bueno, eso son parte de lo que yo quería comentar con ustedes. Se me hace que en otro momento voy a trabajar algún video que aluda a cuestiones muy particulares de las que les he estado hablando, porque hay mucha información y ahora que ustedes están en casita y son los maestros de los niños, yo necesito apoyarles con este tipo de orientaciones. Si hay de esto que les estoy hablando alguna duda, alguna cuestión que quieran preguntarme, con todo gusto, estoy a disposición de ustedes para poder conversar sobre esto. Y quiero cerrar con esta imagen que me encanta, la he compartido con otro grupo de padres y creo que quiero que sea como nuestra frase del grupo y algo que se graben ustedes en su corazón. Y dice, el precio de la educación solo se paga una vez. El precio de la ignorancia se paga toda la vida. Yo sé que es difícil, yo sé que están haciendo un esfuerzo muy grande. De verdad lo reconozco, se los aplaudo, lo admiro, se los he dicho, papás, en los audios, porque también tengo diálogos con ustedes. Es grande el precio que se está pagando y más en esta pandemia, con todo ese esfuerzo, pero yo creo que vale la pena. Vale la pena porque vemos a los niños contentos, los vemos avanzando en muchos aprendizajes y yo creo que es lo que nos tiene que dar como que ese motor. Yo les pregunto, ¿qué es lo que lo hace a usted levantarse cada día para irse a trabajar, irse por las mañanas y estar cansado y tener que seguir con otra jornada o estar de repente ya sofocado por tantas cosas que vienen en su vida? ¿Qué es? ¿Qué es ese motor que lo motiva? Sus hijos, porque por ellos trabajan, por ellos se sacrifican, dan, hacen, se esfuerzan. Entonces, vale la pena.
que por esta educación a distancia sigamos trabajando con todo. Vamos por un trimestre más y yo deseo con todo mi corazón que desde donde estamos cada quien trabajando lo hagamos con más ganas, con mayor esfuerzo, y créanme que vamos a ver grandes logros en los niños, en nuestros niños, porque creo que es algo que nos une. Grupo de segundo A, de verdad, gracias mamá, gracias papá, abuelita, tía, por todo lo que hacen, primos, todos quienes están implícitos en este trabajo. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, no tengo con qué pagarles, qué podría hacer para externar ese agradecimiento, pero lo único que les puedo decir es que vale la pena porque lo hacemos por nuestros niños. Entonces, yo seguiré trabajando, papitos, con todas las ganas, buscando qué hago y tratando de organizarme con todo lo que implica ahora trabajar. Es más pesado, es más complejo y también para ustedes lo es. Entonces, pues todos vamos en el mismo barco con tanta cosa, pero poco a poco lo vamos a lograr. Con paciencia, con comunicación, vamos a salir adelante. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Chao.